La Biblia, la palabra de Dios. Si ustedes se dan cuenta, incluso algún lector ocasional de la Biblia se va a dar cuenta que es un libro diferente, que es un libro excepcional. ¿De qué forma? ¿De qué forma se va a dar cuenta? ¿Cómo? En esta continuidad, en esta, ay, perdón, perdón, se me cayeron mis lentes, pero como les comento, aunque cubre miles de años de la historia humana y está escrita por más de 40 escritores humanos, la Biblia no es una simple colección de escritos, sino todo un libro que posee una fascinante continuidad. Se le llama la Biblia y de la palabra griega biblos, que significa un libro. Su extraordinaria característica es debida al hecho de que es, obviamente, ciertamente, la palabra de Dios, aunque haya sido escrita por autores humanos. Para ello, queridas hermanas, eh, nos podemos dar cuenta de por cómo es que la Biblia es la palabra de Dios. Hay dos vertientes, o se ofrecen dos líneas de evidencia que apoyan esta conclusión de que la Biblia es la palabra de Dios. Por un lado está la evidencia interna, ¿no? Que podemos ver, es que estoy viendo aquí en la pantalla, los hechos hallados en la propia Biblia y la propia afirmación de que la Biblia tiene un origen divino. Es decir, dentro de la misma Biblia, la evidencia de ello. Ahí te lo vamos a ver. Y por otro lado también está la evidencia externa, la naturaleza de los hechos dados en la escritura que apoyan su carácter sobrenatural, ¿no? Y vamos a hacer un recorrido, es una clase un poquito diferente, donde nos va a ir llevando, ¿verdad? Conociendo esta supremacía y esta evidencia que tenemos para ver que la palabra de Dios, que el libro que tú tienes en tus manos, es palabra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Esta evidencia interna, como les comento, que son los hechos hallados en la propia Biblia, como les decía, tiene que ver que en cientos de pasajes de la Biblia, cientos, la Biblia declara o afirma por sí misma ser la palabra de Dios. Imagínate, solo en el Antiguo Testamento, la Biblia afirma más de 2.500 veces que Dios es el autor de lo que está escrito. Hermoso. Esto es lo que afirma el Antiguo Testamento desde el principio al fin, desde Génesis hasta Malaquías. ¿No? Lo puedes ver en Génesis 1.3, cómo comienza Génesis 1.3. Y Dios dijo, hágase la luz. Y se hizo la luz, ¿recuerdas? O sea, ahí empieza esa palabra, dijo. Y hasta Malaquías 4.3, hablando al respecto, ¿no? Toda la Biblia, de manera constante, a lo largo de todo el texto, está afirmando una y otra vez que es palabra de Dios. Los autores de los Salmos 19, 119, Proverbios 30, 5, 6, que los vamos a estar viendo un poquito durante la clase, hacen contundentes afirmaciones sobre la palabra de Dios, distinguiéndose de cualquier otro texto o instrucción divina, o instrucción religiosa, perdón. ¿En qué sentido? Da evidencias de que la palabra es sagrada, de que las palabras son santas, ¿no? Como lo dice la escritura. Ahí te lo vamos a ver. Sagrada, recordarás, ahí te lo vamos a ver en qué escritura en Timoteo, y santa en Romanos 1:2, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. ¿Ok? Le llama santas. Igual, Salmo 19, 119 y los Proverbios nos dan estas evidencias que hablan acerca de esta santidad y de ser sagrado. Ser sagrado lo dice, lo vamos a ver ahí en Proverbios, ¿verdad? Proverbios 35, 6. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian.
No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Ok? Ya nos está hablando de esta palabra de Dios y bueno, no me puedo meter ahí porque entonces el contraste, hay mentira ante la verdad de la palabra de Dios. Vamos a ver estas características de la palabra de Dios, de lo que está escrito. Segunda de Timoteo 3:15 es donde aparece la palabra Sagradas Escrituras. Ya ves que luego lo escuchamos, ¿no? Las Santas Escrituras, las Sagradas Escrituras. Bueno, segunda de Timoteo 3:15, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, ¿no? Es hablándole Pablo a Timoteo. Desde niño él conocía las Sagradas Escrituras. Eh, de igual manera, el Salmo 19, recordarás, bueno, Romanos 1:2, lo habíamos visto aquí hace ratito, pero te lo pongo separadito, nos dice de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Aquí lo pongo, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Recordarás la carta de Romanos, este tratado hermoso de la doctrina cristiana, el Everest, ¿no? De doctrina cristiana, el libro de Romanos, comienza ya en el versículo 2 hablando de las Sagradas Escrituras, ¿no? Va a hablar del Evangelio, obviamente tiene que hablar de las Sagradas Escrituras, o sea, de esta continuidad, ¿no? En esta evidencia interna vemos ello, ¿no? Entonces vamos adelante, vemos esta de la escritura, y bueno, en el Salmo 19 recordarás cómo este salmo habla acerca de la revelación, ¿no? La revelación primero general y después la revelación particular, que son las escrituras a partir del versículo 7 al 11, recordarás que nos está dando 6 nombres para las escrituras, ¿no? ¿No? La ley del Señor es una. Y nos va a dar, al igual que nos da esos 6 nombres, nos vamos a ir viendo, el testimonio del Señor, recordarás, los preceptos del Señor, el mandamiento del Señor, ¿no? Lo liga siempre, la palabra está ligada a Dios. ¿Te das cuenta? No es ley solita, no es testimonio solito, no es mandamiento solito del Señor. El temor del Señor también, lo ponen como este sinónimo para las escrituras, y los juicios del Señor. Entonces, nos está diciendo es un ejemplo de esta evidencia interna, ¿no? Es la Biblia misma hablando de ella misma, ¿no? Y entonces, ella se describe como del Señor, ¿no? Y en este sentido, declara que ciertamente la Biblia es la palabra de Dios y nombra 6 perfecciones de esta Biblia, ¿no? Primero los sinónimos de las escrituras y luego 6 perfecciones. Es perfecta, es segura, es recta, es pura, es limpia y es verdadera. Ahí lo vemos en cada uno de los versículos, tú lo puedes ver en la imagen. Recordarás ello. Ya a la vez tiene 6 beneficios, ¿no? De estas transformaciones que da al carácter humano, ¿no? Y que se cumplen. ¿Qué transformaciones? O sea, ¿qué hace? Restaura el alma. Esta palabra escrita tiene la capacidad de restaurar el alma. Y mira, qué curioso, cuando habla de sus perfecciones, obviamente tiene estas perfecciones por su autor. La palabra, al decirse que es palabra de Dios, se identifica como palabra de Dios, atrás está su autor. Eso es muy importante. Eso es lo que lo hace distinto a este libro, la autoría. Y bueno, restaura el alma. Tiene esa capacidad. Nadie, ¿qué palabra puede restaurar el alma? ¿Qué hace? Hace sabio al sencillo, ¿no? Da sabiduría. Alegra el corazón, ¿no? Dice que alumbra los ojos y que permanece para siempre. Y los describe también como verdaderos y justos. Queridas hermanas, lo que alguien piensa sobre la palabra de Dios refleja, de hecho, su opinión de Dios. Eso es muy importante, va íntimamente ligado.
Estamos viendo esta evidencia interna, ¿sí? Y eso va íntimamente ligado con lo que hacemos con esa palabra al entender que es palabra de Dios. A ver, aquí sigo con evidencia. Ok. Muy bien. Evidencia externa. Bueno, antes de eso, en Hebreos 1 y 2, no solamente se afirma que Dios ha hablado, y lo vamos a ver en la escritura más adelante, en el Antiguo Testamento, sino también que continúa hablando en el Nuevo Testamento. La palabra escrita de Dios es singular si tenemos en cuenta que la única revelación de Él que declara claramente la pecaminosidad del hombre y la divinidad provisión del Salvador es la palabra escrita. Por eso, la revelación general, podemos ver que existe Dios, ¿no? Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, ¿no? Pero no nos habla de redención, no nos habla de salvación, ¿estamos de acuerdo? Por eso se requiere la palabra escrita, ¿no? Que es muy, muy particular. Vamos a verlo aquí. En las evidencias externas, queridas hermanas, una de esas evidencias externas de que la Biblia es la palabra de Dios tiene que ver con la continuidad que hay en la Biblia. La Biblia no solo afirma y reclama para sí el ser la palabra de Dios, sino que apoya estas afirmaciones por abundantes evidencias que han convencido con frecuencia incluso a los lectores más escépticos. ¿Qué evidencias? La continuidad de la Biblia. Uno de los más sorprendentes y extraordinarios hechos respecto a las escrituras es que aunque fueron escritos por más de 40 autores que vivieron a lo largo de un periodo, queridas hermanas, de 1600 años, la Biblia, no obstante, no es una colección así de hechos así eh, dispersos, o como hablábamos hace rato con unas hermanas, como retazos, sino es un libro, un, un libro completo, continuo, ¿no? En esta colección de libros, por eso se llama Biblia, pero es libro, ¿ok? Estos 40 autores diferentes, con diferentes oficios, escribiendo en este periodo de tiempo, ¿no? Esta continuidad la podemos ver también desde Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Con un hilo conductor, ¿no? Esta continuidad también la podemos checar o puede ser constatada como esta secuencia histórica que comienza con la creación del mundo presente, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta la creación de los nuevos cielos, ¿no? Hay una continuidad. Eso es muy interesante. Es una evidencia externa al respecto de que es palabra de Dios. Aunque hay hombres involucrados escribiéndolos por el Espíritu Santo, hay esta continuidad y hay este mismo hilo conductor que solamente el Espíritu Santo puede hacer, ¿no? Esto es algo divino, ¿no? Se concibe este mensaje. Por otro lado, queridas hermanas, pues el Antiguo Testamento revela temas doctrinales tales como la naturaleza de Dios, de quién es Dios, la naturaleza del pecado, la doctrina del pecado, la de la salvación, y también nos pone el programa y propósito de Dios para el mundo con todo, para Israel, para la iglesia. Pero esta doctrina la presenta progresivamente, la va, ¿no? Paso a paso, desvelando, perdón, la va presentando, esto es muy hermoso, es impresionante, porque se presenta de esta manera progresivamente desde el principio, en forma primero de introducción hasta su más completo desarrollo. Eso lo puedes ver, eso se puede ver en la escritura al abordar el libro, ¿no? Gracias. También eh, uno de los temas que hay en esta continuidad, ¿cuál es? Uno de los cuentos, pues es la historia redentora, obviamente, y por otro lado, nos presenta a Cristo desde el punto de vista como una anticipación, presentación, realización y exaltación de Cristo a través de toda la escritura.
¿no? Y tú puede venir a tu mente desde Génesis, eh, estas figuras, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos ver? Esta doctrina progresivamente presentada desde sus principios, podemos checar que el tipo está seguido por el antitipo, la profecía por su cumplimiento. Tienen esta progresión, esta continuidad. Y por otro lado, otra evidencia externa sería el carácter supremo de la Biblia. Por encima de todo lo dicho anteriormente, la Biblia es un libro sobrenatural que revela la persona y la gloria de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo. Esto jamás pudo ser invención de un hombre mortal, ¿no? Por sus perfecciones, por la santidad del tema. Entonces, queridas hermanas, el supremo carácter de la Biblia está apoyado totalmente por su relación del carácter supremo de la persona de Cristo. Cuando estábamos viendo en el Salmo 19 estos atributos, perfecta, bueno, Dios es perfecto. Su palabra por eso es perfecta, ¿no? Santa, pues Dios es 3 veces santo, por eso su palabra es santa. Va íntimamente ligada, ¿no? Viene de Él, por eso es que tiene estos adjetivos, estos atributos. ¿Te das cuenta? Y ahí es como podemos ver esta similitud, queridas hermanas, entre la palabra escrita y el Señor Jesucristo como la palabra encarnada. ¿Te das cuenta? Entonces, comienza hablando Dios, Él quiere revelarse, lo dice hablando y queda escrito a través de autores humanos. Y después te acordarás en Juan 1, ¿no? Desde el principio, ¿no? Recordarás, Jesucristo y Juan 1:14, esta palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Por eso decimos esta palabra encarnada. Ya esta revelación completa en Cristo y lo vamos a seguir abordando. Pero para que tú vayas viendo ¿por qué podemos decir supremacía de la Biblia? Porque está íntimamente relacionada con Dios, su carácter, ¿no? Con quién es Él, con sus palabras, con sus pensamientos, con su actuar. Yo creo que ahorita vendría una pregunta. ¿Por qué debemos ir a la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué? La Biblia lo dice, ¿verdad? En Hebreos 1:1. ¿Por qué debo ir a la Biblia? Porque Dios ha hablado, queridas hermanas. Dios ha hablado. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, perdón. Entonces, ¿por qué debemos ir a la Biblia? Porque Dios ha hablado, queridas hermanas. La autoridad de la Biblia tiene que ver con ello, vamos a ver un poquito, es el poder o el peso que poseen las escrituras por lo que son, o sea, una revelación divina dada por inspiración divina. Eso es lo que les da la autoridad, o sea, la persona que está detrás y es la persona de Dios. ¿Te das cuenta? No, no, ahí está. Ya lo habíamos visto esto, ¿verdad? Lo que alguien piensa sobre la palabra de Dios refleja, de hecho, su opinión de Dios. Y esta autoridad que les comento de la Biblia, ¿no? La tiene por la persona que está atrás, ¿verdad? Aquí este es un concepto muy importante y que ahorita vamos a relacionar de que Dios ha hablado, ¿no? Habla por medio de su palabra, de la palabra escrita. Entonces,
Dios, ¿cómo podemos ver? Dios se va revelado a sí mismo, ¿cómo? Hablando. Esto es como muy hermoso. ¿Por qué? Porque que es un Dios que quiere darse a conocer, queridas hermanas. No es un Dios que no quiere que lo conozcas. Él quiere darse a conocer. Y por eso Él se revela y lo hace hablando. Utiliza el lenguaje humano, ¿no? Qué hermoso. Eh, este, Dios ha hablado. Entonces, esta epístola, bueno, ahorita vamos a ver, que este discurso divino, dado por el aliento de Dios, ha sido escrito y reservado en las escrituras, ¿sí? Lo que él quiere decir. ¿Qué más? Y que de hecho las escrituras son la palabra de Dios escrita, ¿no? Hablando, pero no se queda en solamente esas palabras. Él quiso que estuvieran escritas para darse a conocer. Que por lo tanto es verdadera y confiable. Y que tiene, lo que decíamos hace rato, autoridad divina sobre nosotros. ¿Te das cuenta? Tiene que ver mucho la palabra escrita, la palabra, con su autor, que es Dios. Entonces, volviendo a Hebreos 1, Dios ha hablado y comienza diciendo que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones, ¿no? Esta epístola comienza con Dios, es Hebreos, ¿ok? Y comienza con Dios, un Dios que ha hablado, igual que en Génesis 1:3 que les comentaba, hágase la luz. Esta afirmación es fundamental, queridas hermanas, para la vida cristiana. Dios ha hablado. ¿Te puedes imaginar si Dios hubiera decidido guardar silencio? Estaríamos en la peor desgracia, hundidos en la oscuridad, sin esperanza, sin dirección. Pero no es así, porque Dios ha hablado. Porque Dios ha hablado, hemos recibido palabras de vida eterna, palabras redentoras, palabras que nos revelan quién es Dios y el plan que tiene para la humanidad. Entonces, primero, Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿no? Entonces, habló por los profetas. Es decir, que nos habló primero por medio del Antiguo Testamento, es lo que está diciendo, ¿no? Cada que habla de profetas, pues nos está hablando del Antiguo Testamento. Encontramos la voz de Dios en el Antiguo Testamento. Dios nos habla, queridas hermanas, porque quiere ser conocido, lo repito. Él quiere ser conocido. Esto es lo más hermoso de abrir las escrituras, es que estamos conociendo a Dios que se quiere dar a conocer. Esto es muy hermoso. Y nos habló por medio de una revelación progresiva. Esto lo estamos como viendo, lo que ya habíamos visto, esta evidencia interna, lo estamos viendo aquí un poquito en Hebreos 1, que nos habla de ella, es la escritura que vamos a ver. Nos habla de una revelación progresiva. Génesis nos revela algo, después continúa revelándose en Éxodo, Levítico, etcétera. Empieza con promesas y se va desarrollando el cumplimiento de las promesas, preparándonos para la venida de Cristo, ¿no? ¿Te das cuenta? Es decir, que el Antiguo Testamento es una historia de progresión a Cristo. Nos apunta hacia Cristo. Entonces, ya vimos aquí, por los profetas, tenía que ver con el Antiguo. Y luego dice que de muchas maneras. ¿Por qué de muchas maneras? Por medio de la poesía hebrea, los salmos, por medio de relatos históricos, por medio de estas extraordinarias narraciones, historias, por la ley también nos habla, por medio de profecías, por eso dice de muchas maneras, ¿no? Es porque así decidió, o sea, la hermosura del escrito, por eso tiene un alto nivel de escritura, tiene que ver con ello, ¿no? Porque Dios decidió hablar de esta forma. Por eso tú vas a hallar en toda la escritura acerca de quién es Dios
en diferentes formas, pero el contenido tiene que ver con quién es Dios, ¿sí? Nosotros podemos conocer de Dios, queridas hermanas, porque Él se ha revelado a sí mismo por medio de los profetas, porque de otra manera no podríamos conocerlo. No podríamos, es decir, sabemos de Él por su creación, como lo dice Salmo 19, pero no podríamos saber, como te comentaba, pues esta doctrina de salvación, ¿no? Toda escritura, dice la Biblia, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura, ¿no? Y así lo dice, es inspirada por Dios. El Antiguo Testamento es aliento de Dios, exhalado, ¿verdad? Por Dios. Y recordemos que Dios utilizó a los profetas y que nunca hablaron por su propia voluntad, como lo dice Primera de Pedro, recordarás, sino que fueron guiados por el Espíritu Santo. Pero no, Dios no quiso pronunciar todo en el Antiguo Testamento. Las promesas hechas en el Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. Y entonces, como dice aquí en Hebreos, nos ha hablado por el Hijo. En los últimos días nos ha hablado, sigue hablando, ¿no? Porque Dios ha hablado y luego sigue hablando y hoy mismo sigue hablando. Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios llevó la progresión de su revelación especial, o sea, el Antiguo Testamento, hasta tenerla completa en Cristo. Y Cristo es la revelación definitiva, última y completa de lo que Dios tiene que decirnos, queridas hermanas. Después de Cristo ya no hay revelación progresiva. Dios continúa hablando porque dejó la palabra escrita, ¿no? Habla cada vez en el escrito. ¿Te das cuenta? En Cristo, Dios ha culminado su revelación. Es hermosa, queridas hermanas, la historia redentora a través del Antiguo Testamento y su gloriosa culminación en Cristo. Cristo es la palabra final de Dios. Dios se hizo hombre por hablarnos, para hablarnos completamente, personalmente, por medio de Cristo. Entonces, podemos concluir que el discurso pleno de Dios se llama Cristo. Entonces, comienza en esta voz, ¿no? Queremos conocer a Dios, sus pensamientos, quién es Dios, con esta voz, así se revela audiblemente, digamos, y se plasma escrito. Y después se encarna, ¿no? Se encarna en Cristo, esta misma palabra de Dios. Esto es impresionante, ¿no? No puedes encontrarte mayor relación con Dios que cuando te encuentras con Cristo a través de las Escrituras. Querida hermana, cada que tú abres la Escritura, acudes a ella, la lees, te estás encontrando con Dios, te estás encontrando con Cristo, lo estás conociendo, lo estás viendo de esta forma. Eso es lo que sucede. Y como te comentaba hace ratito, ¿no? Ay, aquí es. Y la palabra se encarnó, esta palabra encarnada. Juan 1:14 en la Biblia de la palabra, esta traducción dice, y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros. ¿Quién? Cristo. Y vimos su gloria, la que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y mira, todas las promesas se han hecho realidad y se cumplen en Cristo. Lo dice 2 Corintios 1:20, esto es lo que te comentaba, de esta progresión, estas promesas hechas se van cumpliendo en Cristo, se han cumplido y se seguirán cumpliendo. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también, por medio de Él, es nuestro amén para la gloria de Dios. Hermosa escritura, ¿no? Esta es la prueba, ¿no? Interna, evidencia que habla acerca de estas promesas. Y pues podemos ver que si Dios ha hablado por medio de las escrituras, queridas hermanas, ¿cuál ha sido tu decisión?
cerrar tus oídos, escucharlo al leer la Biblia, lo buscas en su palabra, quieres conocerlo más. A veces, queridas hermanas, queremos encontrarnos más con personas, ay, te extraño, no te he visto, que con el mismo Cristo en las Escrituras. No nos queremos encontrar con Cristo hoy, no quiero encontrarme con Cristo hoy en las Escrituras, pero sí quiero encontrarlo cuando me muera, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué no quieres encontrarte con Cristo hoy? ¿No? Y como podemos ver, Cristo revela la imagen total de Dios, ¿no? Como lo que veíamos en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo a quien constituyó. Entonces, esto es muy interesante, esto es muy importante. Hay que tener cuidado con solo saber de las Escrituras, con solo estar familiarizado con la Biblia. No se trata solo de conocer acerca de Dios, querida hermana, sino de conocer a Dios a través de Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Estás conociendo más de Dios a través de Cristo? Es la pregunta que suena. Hoy es una buena oportunidad de escuchar a Dios por medio de la Biblia y encontrarte con Cristo. Y que ese encuentro te transforme, porque conocer a Cristo implica una vida transformada. Cristo, queridas hermanas, nos revela la voluntad final de Dios. ¿Te das cuenta? Y mira, esto está muy hermoso. Esto es un ejercicio que hice, ahí te lo pongo, que ¿te acuerdas que dice que de muchas maneras, ¿no? Dios nos habló, y te digo que utiliza el lenguaje humano, ¿no? Porque si tú quieres que alguien se dé a conocer, pues es a través de cómo piensa, de lo que dice, ¿no? Eh, y en este sentido, él utiliza, en la Biblia escrita están hermosas metáforas, ¿no? Y aquí, o símiles, son símiles, aquí vamos a ver varios de ellos. Y mira cómo la describe a la Biblia, ¿no? Como un martillo que parte los corazones de piedra. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, esta evidencia interna, ¿no? Dios, y como martillo que despedaza la roca. No le habló a los profetas, no le habló a Jeremías, se lo habla y el profeta dijo, Dios dice, ¿no? Y quedó escrito. Eso es lo que estamos, y sigue hablando hoy cuando lo estamos leyendo ahorita nosotros. Es en ese sentido que sigue hablando. ¿Te das cuenta? Esta es una escritura poderosa. La imagen, el símil, ¿no? Esta imagen que queda en nosotros. Luego, también recordarás cómo la palabra es un fuego que quema, ¿no? La basura de nuestro interior. Por cuanto han hablado esta palabra, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, ya este pueblo por leña y los consumirá, ¿no? Al profeta, la palabra, es palabra de Dios, ¿no? Porque luego va a estar escrita y dice que quema, ¿no? Este fuego interior que va a santificar. Y luego, pues también pone como una espada aguda que traspasa nuestras conciencias. Esta escritura que hermosa, que recordarás, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta dónde, qué imagen, ¿no? Qué imagen. La división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. O sea, hasta lo más profundo y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ah, ya la está describiendo. Estos símiles nos ayudan a describir. No es una palabra común y corriente, porque es palabra de Dios. Tiene este poder. Por eso te digo que hasta un lector ocasional dice, esto es diferente, ¿no? Claro que una literatura y características literarias excelsas y además tiene estas, este poder transformador. Esto es muy hermoso. Y también es una lámpara que ilumina nuestro camino. ¿Recordarás? Salmo 119. Y
Y esto es hermoso, ¿no? Esta es nuestra Biblia, ¿no? Es nuestra Biblia cuando la abrimos, hermana, ¿no? Aquí está, esa lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino, ¿no? Es una lámpara y una luz, ¿no? Impresionante. Y también, ¿qué es? Un espejo, ¿no? Un espejo que refleja lo que realmente somos. Aquello que no podemos ver, o sea, llegar a alcanzar a ver, la palabra lo pone, de hecho lo acaba de decir con la espada, ¿no? Expone, no, nada se puede esconder ante nuestro Dios, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Ese espejo es la palabra de Dios, ¿no? Y esto es muy hermoso, es la semilla que produce un nuevo nacimiento. Nosotras nacimos por la palabra, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. A ver, y a ver, siempre pensando en las palabras, en los adjetivos, que vive y permanece, es una palabra viva, ¿no? Y Cristo es la vida, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es por eso te digo que van íntimamente ligados porque está atrás de esta palabra encarnada, la palabra de Dios encarnada. ¿Te das cuenta? Entonces, es la única capaz de dar vida espiritual. ¿Y acaso no lo hizo, queridas hermanas? Muertas espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Muertas. Así estábamos cada una de nosotros. Pero hemos nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, de, como dice la escritura, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Sí? Solamente estoy diciéndole, volviendo a leer la escritura, lo único, ¿verdad? Yo creo que este ejercicio de estar viendo estos símiles, porque Dios de muchas maneras nos quiere dar a entender, ¿no? De su palabra, del alcance de su palabra, de la profundidad de su palabra, de lo que hace. También que, cómo los pone, ¿verdad? Leche que sirve de alimento espiritual. Ay, por eso, ok, tiene que ver. Y el primer Pedro que nos dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. O sea, sí tiene que ver, entonces me necesito alimentar y vamos a ver ahorita qué hacer con la escritura. Pero estas imágenes sí me gustaría que se te quedaran, las imágenes me refiero poéticas, ¿verdad? Los símiles, no las imágenes que ahí puse, porque... Y también, ¿qué más? Es una miel que nos endulza. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Sí, más que la miel a mi boca. ¿De qué libro podemos decir estas cosas, queridos hermanos? ¿De qué libro? ¿Se dan cuenta de esa supremacía? Estudio literatura y este es el libro de libros, y el libro de libros con L mayúscula, ¿verdad? ¿Por qué nos detenemos a ver esto? Porque necesitamos desarrollar asombro por la escritura, asombro por Cristo. ¿Te das cuenta? Dice aquí, como oro que posee un valor incalculable. Por tanto, amo tus mandamientos, más que el oro fino, más que el oro, sí, más que el oro fino. ¿Es así? ¿Ha llegado a ser así la palabra? ¿O cuando nos ofrecen dinero la rechazamos? Es decir, ya no quiero más, hay algo mejor. A lo mejor no nos hemos abandonado a Dios pues porque no se ha presentado la oportunidad de algo mejor, según nosotros, ¿verdad? Pero para el salmista, en esta palabra escrita es la palabra como oro que posee un valor incalculable. Más que el oro, sí, más que el oro fino. Y ahí
intenté ahí poner oro de 24 quilates, que es el que menos impureza tiene, ¿no? El más puro. Por eso hay de 18, 24, además se supone que es el menos aleación tiene, ¿no? Menos metales diferentes. De ese tipo de oro, o sea, de mucho valor, de un valor supremo, ¿no? Tiene que ver para... Tenemos que entender este valor supremo, por eso la supremacía de la Biblia, entenderlo para valorarlo. Y por otro lado, queridas hermanas, si la Biblia es todo eso y mucho más, porque es la Biblia, palabra viva y eficaz del Dios vivo y todopoderoso, fíjate bien, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá sin que rieguen la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Es Dios hablando, ¿eh? O sea, Él es el sujeto aquí. No volverá a mí, no volverá a Dios vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual le envié. Esto es como para que nos la estudiemos, ¿eh? Que estudienla ya de tu tarea. Estudienla, está hermosa. Eso, cuando nosotros estudiamos nuestra Biblia, la palabra hace su trabajo, ¿no? Esa palabra que sale de su boca, salió de su boca, está aquí escrita y hace su trabajo y no va a volver vacía en nuestras vidas y también cuando estudiamos con otra persona, ¿no? Cuando le hablamos a nuestros hijos, palabra de Dios no regresa vacía. No te canses. Ay, no, pero ya de adolescente no quiere acercarse a Dios y yo de... Tú, no, tú sigue, no va a regresar vacía. Es lo que dice la palabra. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, Dios habló con Cristo y continúa hablando, como les decía hace rato, a través de su palabra escrita. Ya no hay más revelación porque ya está aquí escrita y ya en Cristo también. ¿Estamos? Entonces, queridas hermanas, para terminar, ¿cuál es nuestra obligación para con las escrituras? ¿Cuál es nuestra obligación? Al entender esto, con estos símiles, ¿qué nos quiere decir Dios? ¿Qué vemos, no? Al ver esta supremacía, este valor, ¿quién está atrás de la Biblia? Pues número uno, recibirlas. Hay que recibir la palabra. Cuando nosotros vamos el domingo y escuchamos de la escritura, estamos recibiendo la palabra, ¿no? Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, estamos recibiendo la palabra. Por eso también, fíjense bien, esto está hermoso, y esto lo dice Tesalonicenses, mira esta escritura. Por eso también nosotros, está hablando aquí Pablo, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, que se la dan, ¿no? La palabra escrita, hubo una predicación, hubo una enseñanza, ¿no? La oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen, ¿no? Continúa esta obra. Por un lado, entonces recibirlas y por otro, alimentarnos de ella. Ya vimos estos símiles, ¿no? Por eso Dios nos dice, a ver, es como leche, es como miel, es como pan, ¿no? No solo de pan vive el hombre, ¿se acuerdan? De toda palabra que y lo dice desde Deuteronomio 8 y Cristo lo dice, ¿no? Lo habla, ¿no? Recordándolo, enfrentando a Satanás, ¿recuerdas? Y de alimentarnos de ellos. Entonces, fíjense, Job no lo recuerda. Ok, aquí está, aquí no lo recuerda. Aquí. Del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca, la boca de Dios, con mayúscula, más que la comida. ¡Wow! Entonces, si las escrituras se describen figurativamente como leche, pan, miel, para nutrir el alma, queridas hermanas, ¿no? O sea, ya lo hemos platicado anteriormente, ¿estamos anémicas o estamos nutridas de la palabra de Dios? Somos responsables de esta alimentación.
Imagínate, ¿no? El tiempo que Dios nos permita alimentarnos de la Escritura. Y por último, queridas hermanas, obedecerlas. Cristo afirmó que si alguien lo ama, guardaría sus mandamientos. ¿Recuerdas en Juan? Es muy evidente en Juan 14. Si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Pero igualmente, así como el obedecer tiene que ver con este amor a Dios, te digo que va íntimamente. A veces nosotros, no, sí amo mucho a Dios, pero su palabra no la leo. No, o sea, pero yo amo mucho a Dios. Eso sí, soy bien amorosa con Dios, pero no me interesa escuchar. No tengo tiempo para escuchar. No la abro. O sea, no. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Ok. Es como que las dos cosas, ¿verdad? O sea, si yo amo al autor, amo lo que él dice, amo su palabra, quiero saber más de él, porque no es porque, no es hacer un ídolo de esto, ¿no? De un libro o de algo escrito, sino de a quién me acerca, ¿no? A quién me acerca. Y entonces tiene que ver con amor. Quien ama a Cristo obedece sus mandamientos, obedece su palabra. Guarda es obedecer. Y por otra parte, quien no lo ama no seguirá sus palabras, así lo dice Jesús. La obediencia de los cristianos, queridas hermanas, a la Biblia demuestra su amor a Cristo y también la autenticidad de su salvación. Esto es muy importante. Por último, la pregunta que dejo yo ahora sí es una sola pregunta, ¿verdad? ¿Cómo recibes la palabra? Creo que es un termómetro, queridas hermanas, un, un termómetro de cómo está nuestro corazón con Dios, nuestro fervor y nuestra devoción, nuestra suavidad de corazón, la nobleza de corazón en cómo recibimos la palabra. Porque recordarás a los hermanos o los hermanos en Berea, ¿recuerdas? Los de Berea, y lo voy a leer en NTV, me pareció interesante. Bueno, te lo voy a leer primero en NBLA, bueno, en la nueva versión de las Américas. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y la NTV nos dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon cómo, con entusiasmo, el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¡Wow! ¿No? Así la recibimos. En otra versión, en Berea, los judíos eran de mejor talante que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con gran interés, estudiando asiduamente las escrituras para comprobar si las cosas eran realmente así. Nos estamos perdiendo de esto, queridas hermanas. Abramos nuestra mente, ¿no? Abramos nuestro corazón para escuchar con entusiasmo a Dios en su palabra escrita, en su palabra cuando escuchamos de ella audiblemente, ¿no? En una predicación, por ejemplo. Y dice aquí, día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad, para ver si era cierto lo que les decían, ¿no? Entonces, queridas hermanas, pensar en ello es algo hermoso. Estas preguntas eh, que dan este anhelo, este deleite de la palabra, este querer conocer a Dios, este querer encontrarnos con Él, el querer escucharlo. ¿Te recuerdas de María? A los pies de Cristo escuchando su palabra. Y esa misma palabra que ella escuchó, bueno,
la que quiso Dios que estuviera aquí es la que tenemos escrita, ¿no? Y estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida. Ah, esto que quiso Dios que está escrito, tiene un propósito. ¿Te das cuenta?